La película Hechizada siempre ha sido interpretada como una comedia ligera sobre la convivencia entre lo mágico y lo cotidiano, pero bajo esa superficie amable se esconde una reflexión mucho más compleja sobre la identidad, el autocontrol y el deseo de pertenecer. Y es precisamente en esa zona ambigua donde el concepto simbólico de Samantha's French Pastry adquiere una fuerza interpretativa inesperada, porque el pastel no representa simplemente un objeto culinario o una anécdota doméstica, sino una condensación emocional de todo aquello que Samantha intenta domesticar dentro de sí misma, y desde la primera escena en la que ella parece decidida a vivir como una mujer normal, la película establece un conflicto constante entre impulso y contención que se expresa visualmente en gestos mínimos, miradas contenidas y decisiones aparentemente insignificantes que terminan cargadas de sentido, y cada escena cotidiana, desde la cocina hasta el vecindario, funciona como un escenario donde la magia no desaparece sino que se repliega, generando una tensión silenciosa que atraviesa toda la narrativa, y el famoso pastel francés surge como una extensión de ese conflicto interno, porque al elegir una receta sofisticada, culturalmente asociada con precisión, técnica y control, Samantha intenta traducir su naturaleza mágica en una forma aceptable y socialmente integrada, pero lo fascinante es que el resultado no es neutral, ya que incluso sin hechizos explícitos, el acto de cocinarse convierte en una forma de intervención emocional en el entorno, provocando reacciones desproporcionadas en quienes lo prueban, lo cual demuestra que la influencia no depende solo del poder sobrenatural sino de la intención y la sensibilidad con la que se actúa, y al analizar las escenas donde los personajes secundarios reaccionan al pastel, se percibe como la película utiliza el humor para disimular una verdad incómoda, que toda acción humana, por más simple que parezca, tiene consecuencias que no siempre pueden ser previstas o controladas, y esa idea se refuerza en el contraste entre Samantha y Darrin, quien representa una normalidad funcional pero limitada, incapaz de comprender completamente la profundidad del sacrificio que implica renunciar a una parte esencial de uno mismo, y en ese contraste se articula una crítica sutil a la idea de adaptación absoluta, porque la película no glorifica la renuncia total ni la rebeldía sin límites, sino que explora un punto intermedio donde la identidad se negocia constantemente, y desde una perspectiva más personal, resulta imposible no reconocer en Samantha una metáfora de cualquier individuo que haya intentado encajar en un entorno que exige moderación emocional, autocensura o conformidad, y el pastel, como símbolo, funciona porque es algo compartido, algo ofrecido al otro, lo cual convierte el conflicto interno en una experiencia colectiva, y esa dimensión compartida es clave para entender por qué la película sigue resonando décadas después, ya que no se limita a un contexto mágico, sino que habla de la dificultad universal de vivir auténticamente sin aislarse, y al revisar escena por escena, se observa que Hechizada nunca castiga realmente a Samantha por ser quien es, sino que la confronta con la responsabilidad de sus elecciones, mostrando que la madurez no consiste en negar el poder propio, sino en aprender cuándo y cómo ejercerlo, y en ese sentido, Samantha's French Pastry no es una historia sobre un error, sino sobre un aprendizaje silencioso que no se resuelve de forma espectacular, sino que se integra lentamente en la vida cotidiana, dejando al espectador con una sensación agridulce, profundamente humana, donde la magia no desaparece, pero tampoco domina, y donde el verdadero encanto no está en los hechizos, sino en la conciencia con la que se elige cada gesto.